Seguimos. Nos vamos por el título cuarto, ¿vale? De lo relativo al gobierno y la administración. En relación al gobierno es quien dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar, así como la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, de acuerdo a la Constitución y a las leyes. El control sobre la potestad reglamentaria del gobierno corresponde a los tribunales. El gobierno se compone de presidente, vicepresidente en su caso, ministros y demás cargos que establezca la ley. Los miembros del gobierno no podrán ejercer otras funciones públicas ni actividad profesional o mercantil alguna. En relación al presidente del gobierno, dirige la acción del gobierno y coordina las funciones de los demás miembros. En relación al nombramiento del presidente, será siguiendo este proceso. El rey, previa consulta con representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria, a través de la presidencia del Congreso, propondrá un candidato. Ese candidato propuesto expondrá en el Congreso su programa y solicitará la confianza de la Cámara. Si el Congreso, por mayoría absoluta o a las 48 horas de la votación por mayoría simple, le otorga la confianza, el rey lo nombrará presidente. Si tras dos votaciones no se obtuviese la confianza, se podrá efectuar nuevas proposiciones a presidente. Si tras 2 meses desde la primera votación, sin que ningún candidato obtuviese la confianza, el rey disolvería las cámaras y convocaría nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. ¿Vale? Muy bien. En relación al nombramiento de los ministros, pues tenemos que saber que serán nombrados y separados por el rey a propuesta del presidente del gobierno. En relación al cese del gobierno, puede ocurrir tras la celebración de elecciones generales, por la pérdida de confianza o por la dimisión o fallecimiento del presidente, ¿de acuerdo? O evidentemente con la moción de censura, el presidente dimite, ¿vale? Que veremos después cuál es el concepto de la moción de censura. La responsabilidad de los miembros del gobierno, la responsabilidad criminal será exigida en su caso por la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Las acusaciones por traición o contra seguridad del Estado solo podrá ser planteada mínimo por la 4ª parte del Congreso y será aprobada por mayoría absoluta. No se podrá aplicar la prerrogativa de gracia en estos casos. En relación al concepto de Consejo de Estado, pues tenemos que saber que es el supremo órgano consultivo del gobierno, solo consultivo, y que una ley orgánica regula su composición y competencia. La cuestión de confianza. El presidente del gobierno, previa deliberación en Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso cuestiones de confianza sobre su programa u otras cuestiones. La confianza se entenderá otorgada por mayoría simple. Moción de censura. ¿Qué es? Es un instrumento por el cual el Congreso puede exigir responsabilidades al gobierno por mayoría absoluta, ¿no? Esta moción de censura o este instrumento deberá ser propuesta por al menos la 10ª parte de los diputados y deberá de incluir un candidato a la presidencia del gobierno. Deberá ser votada transcurridos 5 días desde su presentación. En los 2 primeros días podrá presentarse nuevas mociones alternativas y si la moción no fuera aprobada, sus iniciadores no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Si el Congreso aprueba la moción, el gobierno presenta su dimisión al rey y el candidato incluido se entenderá investido. Disolución de las cámaras. El presidente del gobierno, previa deliberación en Consejo de Ministros y bajo su responsabilidad,
podrá disolver las cámaras. Podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado, de las Cortes Generales, aunque el que la disuelve es el rey, ¿vale? O sea, el presidente del gobierno la propone. Serán decretadas entonces por Real Decreto por el rey y fijará la fecha de las elecciones. No se podrá presentar disolución de las Cortes cuando esté en trámite una moción de censura y no procederá nueva disolución hasta pasado un año del anterior de la disolución de las cámaras. Bueno, en relación a la administración pública, tenemos que decir que sirve con objetividad a los intereses generales del Estado, bajo los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Bueno, en relación a la administración pública, la administración pública sirve con objetividad a los intereses generales del Estado, bajo los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, ¿vale? Es importante. En relación al Estatuto de los Trabajadores, el acceso a la función pública está regulado bajo los principios de mérito y capacidad, ¿vale? Las fuerzas y cuerpos civiles del Estado, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la ciudad ciudadana, ¿vale? El control judicial de la Administración, ¿quién lo ejerce? Bueno, los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, ¿vale? Importante eso. En relación al título 5 de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, vamos a hablar de los estados de alarma, excepción y sitio, ¿vale? Regulados todos por una ley orgánica. No se podrá proceder a la disolución del Congreso mientras esté declarado alguno de ellos. Si las Cortes estuviesen disueltas, las competencias serían asumidas por la Diputación Permanente, que ya hemos visto, y la declaración de alguno de los estados no modifica el principio de responsabilidad del Gobierno. El estado de alarma, declarado por el Gobierno mediante Real Decreto, acordado en Consejo de Ministros, dando cuenta al Congreso en un plazo máximo de 15 días, y el plazo no se podrá prorrogar sin autorización del Congreso. Estado de excepción, declarado por el Gobierno mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. El plazo máximo, 30 días, prorrogable otros 30 días con los mismos requisitos. Estado de sitio, declarado por mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno, ¿vale? Y el Congreso determina su ámbito territorial, duración y condiciones, ¿vale? En relación a la responsabilidad del Gobierno ante el Parlamento, el Gobierno responde solidariamente en su gestión pública ante el Congreso de los Diputados, ¿vale? Bueno, nos meteríamos ahora al título 6, que es el relativo al Poder Judicial. Ahí tendríamos que decir que la justicia emana del pueblo, se admitirá o se proporcionará en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, que los jueces son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, y que no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, salvo por alguno de lo previsto en la misma ley, ¿vale? El ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales, y el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito castrense y en los supuestos de estado de sitio, que es un estado bélico, y se prohíben los tribunales de excepción, ¿vale? Las Fuerzas Armadas son conocidos como los tribunales de honor, ¿vale? Las actuaciones judiciales serán siempre públicas, salvo excepciones que prevean las leyes, y los procedimientos preferiblemente orales, sobre todo en materia criminal. Las sentencias serán motivadas y en audiencia pública. Y la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar los juzgados, corresponde, como ya hemos dicho, a los tribunales y juzgados. La Ley Orgánica del Poder Judicial determina la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales, el estado jurídico de jueces, magistrados de carrera, que formarán un cuerpo único, ¿vale?
Tenemos que hablar de lo que es el Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano de gobierno, es el órgano de gobierno del Poder Judicial, que la ley orgánica establece su estatuto y régimen de incompatibilidad y funciones, y en particular el nombramiento y ascenso y régimen disciplinario del mismo. Está integrado por 20 miembros más el presidente, es decir, 21. El presidente del Consejo General del Poder Judicial es el presidente del Tribunal Supremo. 20 miembros nombrados por el rey por periodo de 5 años, 12 de ellos entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales según la ley orgánica, 4 elegidos por el Congreso y 4 elegidos por el Senado, ambos por mayoría de 3/5 partes de cada cámara, entre juristas de reconocido prestigio profesional en su ámbito, con más de 15 años de profesión. El Tribunal Supremo tiene jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todo, salvo en materia de garantías constitucionales, y el presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Ministerio Fiscal, ¿cuál es su misión? Bueno, pues ejerce sus funciones de acuerdo a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Es defender la legalidad, defender los derechos de los ciudadanos e intereses públicos y velar por la independencia de los tribunales. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General de Poder Judicial. Ahora tendríamos que hacer mención también a la policía, a lo que es el concepto de policía judicial, que bueno, sus funciones son las de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. Depende de jueces y tribunales y Ministerio Fiscal, ¿vale? Incompatibilidades de jueces y magistrados y fiscales establecidos por la ley, mientras que se hallen en activo no podrán desempeñar otros cargos, como ya hemos dicho cuando hablamos de la ley de incompatibilidades, ¿vale? Y nos pasaríamos ahora a hablar de la organización territorial de los estados, ¿vale? Pero hacemos una pausa aquí.